Muy buen día, queridos hermanos. Qué alegría es para mí una vez más poder compartir con ustedes a través de este medio de comunicación. Y pues bueno, seguimos con nuestras clases de formación. Estamos con la introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Este es tomado de un compendio de la Iglesia, del catecismo de la Iglesia Católica, que nos presenta un resumen del catecismo, ¿no? El catecismo es muy amplio, pero esta introducción lo hemos tomado de ese compendio. Y bueno, hoy nos toca la clase número 4. Vamos avanzando y pues yo les invito a que me acompañen en esta oportunidad y les recuerdo que siempre, si por alguna situación ustedes no han estado en la clase número 1, 2 y 3, se encuentran en YouTube, en mi canal, Estuardo Gran Predicador Católico, ahí los pueden consultar. Entonces hoy nos toca la clase número 4. Seguimos en la primera parte y seguimos viendo lo que es la profesión de fe, todo lo que se refiere a la profesión de fe. Hoy estamos en el capítulo segundo y los dos temas o el tema que vamos a tratar hoy es la transmisión de la divina revelación. Este es el tema de hoy, ¿verdad? La unidad número 2. En el numeral número 11, si continuamos con nuestras clases, el numeral número 11 del compendio del catecismo nos dice ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Recuérdese usted que la divina revelación, dijimos en la clase pasada, en la clase número 3, que es cuando Dios se revela al hombre. Él se hace presente, Él a través de hechos, acontecimientos, incluso de palabras, pues se le revela al hombre, es decir, se hace presente en la vida del hombre. Muy bien, entonces hoy vamos viendo en el número 11, nos dices ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? En el numeral 74 del catecismo encontramos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4. Es decir, que Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad, y la verdad es Jesucristo. ¿Sí? Es por eso, es preciso que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato. Jesús mismo nos lo dijo y nos dice: id y haced discípulos de todos los pueblos. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19. Esa es una orden que Dios nos deja y nos dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Esto se lleva mediante la tradición apostólica. En el número 2 encontramos la pregunta: ¿qué es la tradición apostólica? En los numerales del Catecismo de la Iglesia, del 75 al 79, en el numeral 83, y del 96 al 98 encontramos que la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, por el testimonio, por las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Regresamos a nuestra diapositiva anterior y nos dice: la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo. Esa es la tradición apostólica. Cuando hablamos de la tradición apostólica, estamos hablando que es el mensaje de Cristo llevado a cabo por los apóstoles desde los inicios de nuestra iglesia, desde los inicios del cristianismo. Pero no solo es la predicación, dice también el testimonio. Imagínese usted, cuando nosotros ahondamos en la palabra del Señor y en la historia de la iglesia, vamos a encontrar que los apóstoles, la mayoría de los apóstoles murieron por el martirio, murieron dando testimonio de su fe de cristianos, porque tanto los romanos como otros pueblos que no querían al cristianismo les obligaban, les exigían que renunciaran a su fe católica, y estos, pues por la predicación y por su testimonio de vida y su testimonio de fe, no renunciaron a su fe de creer en Cristo y dieron testimonio y murieron testificando a Cristo Jesús.
Entonces, la predicación es una, o sea, el anuncio de la buena nueva, el testimonio, la forma como se vive. Recuerden, si usted Hechos 2:42 nos dice que la gente del pueblo admiraba a la comunidad de los salvados porque decían, miren cómo viven. O sea, el testimonio también abarca la vivencia, la forma como se vive. Dice las instituciones, la iglesia, entre otras la iglesia, dice el culto, nuestra forma muy particular que utilizamos en nuestros días de la Santa Eucaristía, en los días de los apóstoles, pues dice que se reunían en las casas a partir el pan, a las oraciones y a la predicación del mensaje. Ese es el culto que en los primeros cristianos y al inicio de la iglesia, pues los apóstoles enseñaron. Y dice también los escritos inspirados. Y cuando hablamos de los escritos inspirados, recordemos los evangelios, los 4 evangelios. Evangelios según San Juan, según San Lucas, según San Mateo, según San Marcos. Y ahí los apóstoles transmitieron lo que ellos oyeron, lo que ellos miraron, lo que ellos escucharon, lo que ellos aprendieron de Jesús. Por eso nos dice la diapositiva, los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos, a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. O sea que la sagrada tradición es lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles vivieron, lo que los apóstoles aprendieron de Jesús, escucharon a Jesús y eso fue lo que transmitieron. Dice en primer lugar a los obispos, sus sucesores. Recuérdese usted que los apóstoles dejaron quienes seguían con este trabajo de ellos, que Dios les había dado y por inspiración del Espíritu Santo constituyen obispos, ¿no? Muy bien, sigamos con el siguiente numeral 13 nos dice, ¿de qué modo se realiza la tradición apostólica? En el numeral 76 del Catecismo de la Iglesia vamos a encontrar la tradición apostólica se realiza de 2 modos, con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, o sea, la predicación de la palabra, y a través de la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación, solo que puesto por escrito. O sea, 2 formas de realizar la tradición apostólica, de cómo se fue llevando la tradición apostólica. En primer lugar, dice por la transmisión oral y segundo, por lo escrito, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura. Numeral 14. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? Vamos a encontrar en los numerales del 80 al 82 y el 97 del Catecismo de la Iglesia lo siguiente. Nos dicen así. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo. Es decir, que tanto la tradición, la enseñanza oral que los apóstoles nos dejaron y las Sagradas Escrituras que está por escrito están unidas y no pueden separarse. No se contradicen, sino que se complementan, ¿sí? Y dice que las 2 hacen presentes en la iglesia el misterio de Cristo Jesús, el misterio de la salvación. Y dice, y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Es decir, que la tradición y la Sagrada Escritura proceden de la misma fuente común. Y la fuente es la fuente divina, es Dios. Esa fuente donde viene ese torrente de agua que nos da vida, que es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, pues vienen de Dios. Y dice, y constituyen un solo sagrado depósito de la fe. Es decir, cuando hablamos del depósito de la fe, estamos hablando que fue lo que los apóstoles enseñaron, ya sea oralmente y por escrito, ¿sí? Y dice, desde la cual la iglesia saca su
propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Es decir, que a través de la tradición y la Sagrada Escritura, la iglesia sabe por sí misma, tiene la certeza que ella es de origen divino y que Dios mismo la ha constituido y que es la iglesia de Cristo, del depósito de la fe, ¿verdad? Muy bien, número 15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? O sea, el depósito de las enseñanzas de los apóstoles, tanto oralmente y por escrito. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 84 al 91 y del 94 al 99 lo siguiente. El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica. Es decir, regresamos a la diapositiva anterior y nos dice, las enseñanzas de los apóstoles o el depósito de la fe ha sido confiado a toda la iglesia, es decir, a todos nosotros, a todos los fieles, tanto sacerdotes como laicos, tanto a consagrados como no consagrados, a todo el pueblo nos ha sido confiado ese depósito de la fe, ese guardar la fe, ese conocimiento de Dios. Sí, entonces dice, todo el pueblo con ese sentido sobrenatural de la fe, es decir, con la creencia que esas palabras son de Dios, sostenidos por el Espíritu Santo y guiado, dice, por el magisterio de la iglesia, o sea, por los obispos, por los sacerdotes, acoge la revelación divina. Escuche, dice, la iglesia, con ayuda del Espíritu Santo y de los sacerdotes, acoge, recibe, aprende, conoce lo que es la revelación divina, es decir, lo que es a nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Y por eso nos dice que la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Mire qué interesante. La comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. No la cuestiona. No como hoy, en este siglo XXI. Hoy estamos enfrentando a nosotros el secularismo que siempre desde el siglo pasado ha venido, y el secularismo quiere decir que sacamos de nuestra vida a Dios. Hay una separación entre iglesia y Estado, iglesia y poder, iglesias y autoridades civiles, y por eso en las escuelas públicas no se puede hablar de Dios, no hay un Cristo, no hay un crucifijo. En las iglesias católicas, por ejemplo, pues ahí se habla de Dios, ahí hay crucifijos, ahí hacen retiros, ahí hacen evangelización, ahí celebran las fiestas católicas, y entonces dice que la iglesia, a través del Espíritu Santo y con ayuda de los obispos, del magisterio y de los sacerdotes, la recibe, la guarda, pero dice, la comprende cada vez mejor. Es decir, que comprender la divina revelación o comprender el depósito de nuestra fe, las enseñanzas de los apóstoles, dice que a través del Espíritu Santo los fieles la viven y la comprenden. Fíjese, hermanos, de que la palabra del Señor siempre nos va a dar luces en el camino, siempre nos va a dar indicaciones. Ya, no sé si usted tiene la oportunidad de andar en un vehículo cuando le ponen el GPS o esa aplicación que se utilizan ahora en los vehículos, que se llama Waze, y que usted le pone el punto de origen aquí en la colonia, en Octava Avenida y 22 Calle, y voy para la zona 1, voy para Catedral, que está en la Séptima Avenida y Quinta Calle. Entonces, esta aplicación o el GPS que tenemos en la aplicación, que es una guía, nos va indicando cuál es el camino que tenemos que llevar. Y nos dice, usted está iniciando su recorrido y camine 500 metros para salir de la colonia 1 de Julio y cruce a la derecha para tomar Bosques de San Nicolás. Y usted lo va guiando.
y usted va en su carro y llega a los 600 metros saliendo de la colonia, y yo lo acabo de vivir. Esta semana viajé con otro amigo, con otro hermano, ustedes lo conocen, con Giovanni Blanco, fuimos a hacer unos mandados y fuimos a una dirección y el hermano me dice, mira, ¿vos conoces? Pues no. Entonces, ¿sabes qué? Mejor pongamos el Waze, y lo puso y cabal íbamos ahí, ¿verdad? Usted camina 600 metros y sale la primera curva al lado izquierdo y luego al lado derecho y sigue recto y otros 100 metros y usted va a su destino. ¿Sí? Fíjese que eso es lo mismo. Es lo que nosotros como iglesia, como fieles, como discípulos del Señor debemos de hacer con la revelación, con lo que la iglesia nos enseña, con la doctrina que la iglesia nos enseña. ¿Verdad? La iglesia nos enseña doctrina, nos enseña dogmas de fe, nos enseña principios de fe, nos enseña el camino para seguir, nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a la persona de Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que quiere una vida nueva para nosotros. Dice que el pueblo, a través del depósito de la fe guiado por el Espíritu Santo, lo recibe y entiende su vida y lo aplica en la vida. Pero hoy, mis hermanos, ¿cuántos mismos católicos dudamos de que lo que la iglesia nos está enseñando? ¿Cuántos católicos hoy estamos diciendo que, bueno, si se quieren amar dos hombres, déjenlos que se amen? ¿Verdad? Yo hace poco estaba viendo yo en televisión, una de mis familiares estaba viendo una serie que se llama Modern Family, o sea, una familia moderna. Y ahí aparece un matrimonio de hombres, una unión de hombres, y todo realmente como no debe de ser una familia. Y yo le digo a las patojas, miren ustedes, ¿por qué están viendo eso? Porque es bonito, pero es que, miren, nosotros no debemos de ver eso porque somos católicos. La iglesia nos enseña eso, nos enseña lo contrario, sí, pero esa es la moda. O sea, ahí estamos cuestionando nosotros lo que las iglesias nos enseñan como la revelación divina de que Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Señor. Entonces dice que con ayuda del Espíritu los fieles comprenden la revelación divina y la aplican en la vida. Es decir, nosotros tenemos que vivir como cristianos, no como el mundo nos enseña, no como el mundo nos llama, o no porque donde el mundo nos quiere llevar. Sí. Me pareció muy interesante ¿cómo se llama? Un artículo que yo leí en internet que me enviaron, y decía que habían entrevistado al presidente de la Unión Soviética, a este señor Putin, y le preguntaron que por qué él no dejaba la libertad de las relaciones gays y homosexuales. Y él dijo lo siguiente, dijo, miren, aquí cada quien es libre de hacer lo que quiera, los mayores de edad, pero por los niños, lo siento, pero no lo puedo autorizar, ¿verdad? Cada quien que lo haga en su casa adentro, pero a los niños no me los contaminan, porque ellos son otra cosa. Mire qué interesante, un gobernador del mundo no acepta lo que el mundo le está presentando. En cambio aquí con nosotros, imagínense, está en Estados Unidos ya. Yo creo que hay algunos lugares donde ya es permitido el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Pues bueno, hay que aplicar la revelación divina en nuestra vida. En numeral 16 nos dice, ¿a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? En el numeral 85 al 90 y en el numeral 100 del Catecismo de la Iglesia nos va a decir, la interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, o sea, el Papa, y a los obispos en comunión con él. ¿Sí? Ok, entonces nos dice, la interpretación auténtica del depósito de la fe, es decir, a quienes les corresponde interpretar la palabra de Dios, ya sea por la tradición oral que hemos recibido o la tradición por escrito, como son las Sagradas Escrituras, dice que le corresponde interpretarlas auténticamente, o dicho de otra forma, correcta y como debe de ser, le corresponde únicamente a los obispos y especialmente al sucesor de Pedro, o sea, al Papa. ¿Qué significa?
que nosotros los católicos no tenemos una libre interpretación de la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que aprender de lo que los obispos, el magisterio de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, el papa nos digan, nos interpreten la Biblia, para no cometer errores. Por eso dice que entonces a ellos les corresponde interpretar muy bien la palabra. Entonces dice el magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad. Compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Sí, dice entonces que en la diapositiva anterior nos va a decir que el magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad. Nos dice, el magisterio en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad. Es decir, en otras áreas pues se quieren equivocar, pero en la palabra de Dios ellos gozan del carisma cierto de la verdad. Ellos también les compete definir dogmas de fe, o sea, verdades reveladas por Dios posterior y reveladas a los hombres. Por ejemplo, los dogmas de fe marianos, por ejemplo, el dogma de fe de que la Virgen subió asunta al cielo, que la Virgen, la Virgen María es sin mancha original, son dogmas de fe y que el magisterio nos lo ha presentado como verdades de fe reveladas, ¿verdad? Entonces nosotros como católicos nos damos de esas verdades porque el magisterio, el Papa nos está diciendo ese dogma de fe, ¿verdad? Dice, dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación, ¿sí? No solo con los dogmas, sino que también con las verdades relacionadas con la revelación, ¿verdad? Con todo lo que Dios nos ha hecho a través de los apóstoles, a través de la tradición y las escrituras, pues los obispos, los sacerdotes, tienen autoridad para enseñarnos, para interpretar correctamente el depósito de la fe. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos, que en otras iglesias, pues cada quien interpreta a su manera, a su sabor y a su antojo, y por eso hay un montón de iglesias. Esa es una de las razones. Nosotros, pues, somos obedientes. Nosotros tratamos de hacer lo que Dios quiere, y en ese sentido hemos visto, o la iglesia nos enseña que ella ha sido, pues, a la que le corresponde interpretar el depósito de la fe. Muy bien, sigamos. Numeral 17. ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Numeral 95. Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin nosotros. Es decir, que tanto la escritura como la tradición y el magisterio no pueden vivir independientemente, sino que están unidos, están juntos y se complementan. Muy bien, dice, no existen sin nosotros, y juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. Es decir, que cada uno contribuye con su parte lo que le corresponde. Por ejemplo, la tradición contanos que los apóstoles enseñaron, a la escritura lo que quedó por escrito, y el magisterio autenticar, interpretar auténticamente esa palabra para que nosotros no nos equivoquemos, ¿verdad? Y a su forma, cada uno en su ambiente, en su forma de que le corresponde, pues contribuyen a la salvación de los hombres. Muy bien, entramos a una parte muy especial de este segundo capítulo, como es la Sagrada Escritura, ¿verdad? En numeral 18 nos dice, ¿por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 105 al 108 y del 135 al 136, encontramos lo siguiente. Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios, nuestro Padre.
Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Cuando hablamos de que afirmamos que está inspirada, quiere decir que Dios inspiró al hombre, al escritor bíblico, para que lo que pusiera fuera verdad y no fuera error, ¿sí? Para, dice, nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. Es decir, que el Espíritu ha venido, ha llenado con su presencia a los autores humanos para que escribieran no lo que ellos querían, no lo que ellos pensaban, sino lo que Dios les revelaba y les ponía en su corazón y en su mente, qué es lo que tenían que escribir para enseñarnos posteriormente y para revelarnos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que los autores bíblicos no escribieron lo que ellos querían, sino lo que Dios les puso en el corazón, les inspiró, ¿no? Dice, la fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino es el verbo encarnado y vivo, nos lo dice San Bernardo de Claraval. Entonces, nuestra fe cristiana, mis hermanos, no es una religión del libro, es decir, que un libro usted lo lee y no pasa nada, pero la palabra de Dios, nosotros, cuando la leemos, viene Jesús hacia nosotros, se encarna en nosotros, nos habla a través de su palabra y nos va cambiando la vida. Esa es la diferencia. Que nuestra fe cristiana encontramos a través de la palabra de Dios, ¿sí? A Jesús vivo. Sí, o sea que no es una palabra muerta, es una palabra viva. En el numeral 19 nos va a decir cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Numerales del 109 al 119 y el 137 nos van a decir lo siguiente. La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Fíjese, nos dice el Catecismo de la Iglesia, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es decir, no la puedo leer yo y tratar de entenderla por mí mismo y saber si lo que estoy pensando es cierto, si lo que yo estoy leyendo lo estoy entendiendo como es. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Para leer esa escritura tenemos en primer lugar que pedir, orar, para que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos llene con su presencia y nos revele qué es lo que la palabra de Dios quiere decir. Como le inspiró y le reveló a los autores bíblicos, aquellos que escribieron el Evangelio de San Juan, San Mateo, San Marcos, así como San Pablo cuando escribía las cartas a los Gálatas, a los Corintios. Entonces, igual a nosotros el Espíritu nos viene a revelar eso. Y dice, bajo la guía del magisterio de la Iglesia, es decir, cuando tengamos dudas hay que ir con el magisterio de la Iglesia. Qué bueno fuera que podemos ir con los obispos que se mantienen ocupados, pero es lo ideal, con los sacerdotes, para preguntarles, mire, fíjese padre, que yo tengo una duda con esta cita bíblica, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Y nos va a dar, entonces, una interpretación correcta, ¿verdad? Porque si no vamos a caer como pasan muchos hermanos en otras iglesias, que lo interpretan a su sabor, a lo que ellos quieren y ya, pues, todo lo permite el Señor. Eso no es cierto. Muy bien. Y entonces el catecismo nos presenta 3 criterios. Entonces dice, 3 criterios para leer la Sagrada Escritura de una forma correcta. Número 1 dice, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es decir, nosotros tenemos que leer el contexto de la cita bíblica. Nosotros no sacamos las citas bíblicas, sino que leemos un capítulo completo para interpretar la Sagrada Escritura. Ya. Porque si no, entonces vamos como a veces lo interpretan, ¿va? Imagínese usted, lo interpretamos mal y dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo.
Pues entonces me lo saco, ya imagínense usted sin dos ojos, porque no puede ver nada, porque ya es ocasión de pecado, entonces se saca los ojos. Eso es lo que no debemos de entender de la palabra, sino que tenemos que verla con el contenido y la unidad de toda la escritura. Debemos leer un capítulo completo, una parábola completa, y no solo un versículo. Somos diferentes, interpretamos diferentes que otros hermanos. Mucho cuidado, por eso nosotros para predicar tenemos que estudiar, para predicar tenemos que saber, para predicar tenemos que conocer y por sobre todo para predicar tenemos que orar, para no decir lo que nosotros creemos, sino lo que la iglesia, el Espíritu Santo y el Magisterio nos han enseñado, y Jesús mismo nos reveló a través de las Sagradas Escrituras, a través de la tradición oral que los apóstoles nos dejaron, nos enseñaron, ¿verdad? Porque si no, entonces yo me voy a equivocar. Número 2, segunda forma, lectura de la escritura en la tradición viva de la iglesia, es decir, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios e irnos a la tradición para encontrar qué es lo que nos dice. El catecismo de la iglesia es uno que tiene el contenido del depósito de la fe, y ahí nos va a decir qué es y qué no es, principios, dogmas, situaciones en nuestra vida, en la vida de los cristianos. Número 3, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. A este respecto nos quiere decir que tenemos que entender la palabra de acuerdo a las verdades de la fe. No podemos nosotros inventar el agua azucarada. ¿Por qué? Porque las verdades de la fe ya están enseñadas tanto en la tradición de la iglesia, en el magisterio de la iglesia y en la palabra. Entonces, esa forma es que nosotros tenemos que interpretar la Sagrada Escritura de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, tenemos que verlo a través de esos tres cristales. Muy bien. Numeral número 20. ¿Qué es el canon de las Escrituras? El catecismo de la iglesia de los numerales del 120 y el 138 nos va a decir que el canon de las escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la iglesia como sagrados. Es decir, el canon es la lista de los libros de las escrituras completos que la tradición apostólica nos permite discernir que son sagrados, que fueron inspirados por el Señor, ¿verdad? Hay algunos que en su momento lo sacaron porque no eran inspirados. Entonces, este listado o canon de escrituras nos dice que comprende 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. El numeral 21 nos dice, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? En los numerales del 121 al 123 encontramos, dice, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Es decir, que nosotros como cristianos veneramos el Antiguo Testamento, creemos en lo que en el Antiguo Testamento nos trae, nos dice acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios. Es decir, que dan testimonio de cómo Dios enseñó a su pueblo y lo salvó y lo llevó, por ejemplo, de una esclavitud de Egipto, los saca al desierto de Israel, al desierto, pero los libera y los lleva a la tierra prometida, una tierra, dice, que emana miel y leche. Ese es el amor salvífico de Dios. Y dice, han sido escritos por sobre todo el Antiguo Testamento para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Es decir, ahí encontramos profecías, ahí encontramos nosotros en el Antiguo Testamento cómo se vislumbraba que iba a venir un Salvador para nosotros, y nosotros, pues gracias a Dios, lo recibimos. Numeral 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? En los numerales del 124 al 127 y el 139 nos va a decir, el Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. Es decir, que en el Nuevo Testamento encontramos
que Dios a través de su Jesucristo nos transmitió la verdad definitiva, es decir, ya no más verdades que se revelen, ya no más revelaciones que estamos esperando, porque Jesús ya vino, se encarnó en la Virgen María, se encarnó en los hombres, se reveló, nos dijo, conviértanse, crean en el Evangelio y habrá un lugar para ustedes ahí en el cielo, en la casa de mi Padre. Ya no hay más que esperar, ya no hay más que revelar. Por eso, mucho ojo, hoy en estos tiempos hay algunos hombres que dicen que Dios les ha revelado que se va a acabar el mundo hoy, mañana, y eso ya está definido y no hay otra revelación. Dice, en esa revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento, los 4 evangelios de Mateo, de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, encontramos en ellos el principal testimonio de la vida y la doctrina de Jesús. En esos 4 evangelios encontramos todo lo que Jesús vivió, cómo Jesús habló, lo que hizo Jesús. Y por eso constituyen el corazón de todas las escrituras y ocupan un puesto único y muy especial en la iglesia, los 4 evangelios. Número 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Catecismo de la Iglesia, en los numerales de 128 a 130 y 140 nos encontramos. La Escritura es una, porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. Es decir, que la Sagrada Escritura o la palabra de Dios solo es una, no hay dos, se complementan. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen una sola palabra de Dios. Solo es un único proyecto salvífico de Dios para todos los hombres. Y ambos testamentos son inspirados por el mismo autor, que fue Dios. Número 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Nos va a decir, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Es decir, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros muchas profecías sobre Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos que esas profecías se cumplieron. Por ejemplo, fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que nos dice la palabra que en el año de gracia se liberan a los cautivos, a los que tienen deudas, se liberan las deudas, es un año de gracia del Señor. Jesús en el Nuevo Testamento, cuando se presenta en una sinagoga, toma este libro, lo lee y le dice, ¿verdad? Que en el año de gracia hay redención de penas, hay libertad para los cautivos, y dice, y esta palabra se ha cumplido hoy. Ahí es como encontramos nosotros el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Muy bien, por eso dice que ambos se iluminan recíprocamente. En el número 24 nos dice, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? En los numerales de 131 a 133 y de 141 a 142 nos dice, la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de la vida. Es decir, si la Iglesia no contara con las Sagradas Escrituras como esa verdad revelada, como esa palabra de Dios, entonces, ¿qué sería? Ser una sociedad de personas que se unen con un mismo fin, pero sin dar la gloria al Señor, sin entrar en el camino del Señor, sin rendirle culto al Señor, sin esperar la salvación del Señor, sino que sería un grupo de personas que se unen para vivir y que van juntos por el mundo. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando en la época primitiva existían lo que eran los clanes, la unión de las personas y eran nómadas y van caminando de un lugar a otro, van viviendo de un lugar y otro y se protegen, se cuidan y cazan alimentos para todos, pero nada más. Entonces dice que en la vida de la Iglesia las Sagradas Escrituras proporcionan el apoyo y el vigor que la Iglesia requiere para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y para sus hijos dice que a través de las Sagradas Escrituras
pues ellos tienen firmeza en su fe. Y es un alimento y manantial de vida espiritual. Es decir, si nosotros no leemos las Escrituras, mis hermanos, no tomamos nuestro alimento espiritual. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras. También dice que las Sagradas Escrituras en la vida de la iglesia es el alma de la teología y de la predicación pastoral. No puede haber una predicación pastoral sin palabra de Dios. Por eso dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, como es tu luz en mis senderos. Salmo 119 y versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Quiere decir que en mi caminar, en mi vida, la palabra de Dios es mi lámpara, es mi luz en mi camino, que no bajar, que yo me equivoque, me cambie de camino, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra, conocerla, estudiarla. Muy bien, dice en los numerales de 131 a 133 y de 141 a 142, la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la iglesia. Aquí como carta, aquí está. Sí. Aquí vamos, ok. Entonces, por eso dice: la iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Imagínense lo que dice San Jerónimo, este autor que hoy, pues que en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de las Sagradas Escrituras. Ya escuchábamos en la asamblea del martes de que San Jerónimo pues fue el que hizo la traducción completa de las Sagradas Escrituras del arameo, del griego para el latín. Por eso se le llama la Vulgata, porque viene al latín, y de latín pues ya fue pasado para el español, y fue San Jerónimo el que hizo esa traducción. Y quiero ampliar un poquito esto. San Jerónimo no solo hizo la traducción, sino que interpretó la palabra toda completita. Yo tuve la oportunidad, cuando estudié teología, en la universidad donde yo estudié, en la Facultad de Teología, había una edición sobre el estudio que hizo San Jerónimo sobre la palabra de Dios. Imagínese usted, del capítulo 1 del Génesis, versículo 1, hasta el último del Apocalipsis, en el último versículo. San Jerónimo interpretó toda la Sagrada Escritura. Imagínense, pasó toda la vida haciendo esto, y qué maravilloso, porque si usted quiere leer la palabra y no se quiere equivocar, vaya al estudio de San Jerónimo y va a encontrar una interpretación exacta y correcta. Por eso se le llama San Jerónimo al padre de la traducción. Entonces dice él que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. O sea, si conocemos la Escritura, la palabra de Dios, conocemos a Jesús, nuestro Salvador. Y muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Hoy hemos terminado esta cuarta clase. Le pedimos al Señor por cada uno de ustedes, por sus familias, para que los bendiga abundantemente, para que el Señor esté con ustedes especialmente. Hoy yo le pido al Espíritu Santo para que los ilumine, los tome en sus manos y para que los llene con su presencia, especialmente para acercarse a la palabra de Dios y poder aprender y vivir por sobre todo todas las enseñanzas que Jesús nos dejó para nuestro bien y el bien de su iglesia. Que así sea para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga abundantemente. Nos miramos en la próxima clase. Amén. Bendiciones.